Venezuela renace con la ayuda de China, Rusia e Irán. ¿El fin de la hegemonía de Estados Unidos? Lo que buscaba paralizar la máquina petrolera terminó despertando a un gigante energético alternativo. En pocas semanas, una operación que pretendió neutralizar al liderazgo venezolano se transformó en el detonante de una reorganización estratégica. Contratos redirigidos, pagos fuera del dólar, redes bancarias alternativas y un patrón de cooperación militar y logístico que, según distintos informes, nunca antes había sido tan visible en razón y alcance. Estamos ante un cambio táctico que combina economía, finanzas y presencia estratégica. No es una novela, son decisiones de Estado. No es un golpe instantáneo al sistema global, pero sí podría ser el catalizador de un proceso de desdolarización acelerada. ¿Hasta qué punto? Esa es la pregunta que abre este análisis. La primera señal fue numérica. La producción petrolera en Venezuela se eleva, según reportes, alrededor de 3,2 millones de barriles por día en su punto más alto tras las recientes maniobras comerciales. Esa cifra por sí sola no da el salto histórico. La transformación ocurre cuando los compradores cambian el canal y la moneda. Reportes locales y análisis internacionales indican que, de ese volumen, cerca de 2 millones de BD habrían sido comprometidos con compradores chinos, con acuerdos de pago en yuan digital o petroyuan. Otros 800.000 BD, por contratos distintos, se habrían estructurado en rublos hacia Rusia, y alrededor de 400.000 BD, bajo modalidades logísticas coordinadas, habrían contado con el apoyo de Irán para su transporte. Todas esas cifras deben leerse con cautela. Provienen de fuentes estatales y reportes no siempre verificables de forma independiente, pero la convergencia de múltiples indicios exige atención. China emergió como el comprador central. Más que mera demanda física, Pekín ofreció mecanismos financieros, acceso a CIPS, incentivos para ventas en petroyuan y, según comunicados oficiales y filtraciones analizadas por distintos think tanks, una línea de crédito amplia que rondaría en algunas versiones los 200.000 millones de yuanes. Esa línea, si se concreta en los términos anunciados por aliados venezolanos, no solo asegura flujo de caja para Caracas, sino que abre un canal de financiamiento en moneda china que reduce la dependencia de la infraestructura financiera occidental. Además, hay reportes sobre compras directas de activos y la reasignación de reservas venezolanas a instituciones bancarias asiáticas. Fuentes chinas oficiales aclaran que cualquier operación se ajusta a marcos comerciales. Analistas señalan que, en la práctica, estas operaciones facilitan la conversión de transacciones petroleras fuera del circuito del dólar. Rusia cumplió una función complementaria y estratégica. Empresas como Rosneft han sido mencionadas en acuerdos de compra y refinanciamiento, y el sistema de mensajería financiera ruso, SPFS, aparece como alternativa para liquidar operaciones en rublos y otras monedas no occidentales. Reportes periodísticos y declaraciones de portavoces no siempre coinciden en detalles. Algunos hablan de 800.000 BD canalizados hacia ese esquema ruso. Adicionalmente, hay indicios de asesoría técnica y coordinación logística para proteger rutas y terminales estratégicos. Aunque cualquier afirmación sobre despliegues militares o envíos de sistemas de armas debe manejarse con extremo cuidado. Existen reportes no verificados que mencionan asesoría de seguridad y presencia de contratistas, pero no hay confirmación independiente sobre transferencias de sistemas de misiles o armas pesadas. Irán aparece como la pieza clave del transporte y la logística marítima. Ante las restricciones que enfrentan las navieras occidentales y las limitaciones de aseguramiento, Teherán ha ofrecido capacidades de transporte de crudo y logística portuaria.
Informes no verificados sugieren que buques iraníes y empresas logísticas vinculadas a Teherán han participado en la reconfiguración de rutas hacia Asia. Además, la retórica oficial iraní habla abiertamente de protección estratégica a socios en la región. Sin embargo, hay que subrayar que cualquier mención a despliegues de defensa aérea o misiles vinculados a la operación debe catalogarse como reportes hasta que fuentes independientes lo confirmen. India, por su parte, propone una vía pragmática, swaps y acuerdos de trueque. New Delhi ha mostrado interés en canjes donde petróleo se intercambia por bienes y servicios, tecnología, productos farmacéuticos y componentes industriales, evitando así el uso de monedas occidentales y en la práctica erosionando parte de la preeminencia del dólar en esas transacciones. Es un movimiento calculado. India asegura suministro energético a cambio de exportaciones estratégicas y lo hace sin adherirse públicamente a bloques antagonistas. La suma de estas piezas desemboca en un cambio más profundo. La arquitectura financiera venezolana se está integrando, según declaraciones oficiales y documentos filtrados, con sistemas alternativos como CIPS, China, y SPFS, Rusia. El Banco Central y varias entidades comerciales han anunciado o iniciado pruebas de conectividad. Se habla de transferencia parcial de reservas a bancos chinos y rusos y de la utilización de instrumentos digitales, incluido el yuan digital en modalidades de liquidación. Es importante ser preciso. Algunas de estas transferencias están confirmadas por comunicados del gobierno venezolano. Otras aparecen como según fuentes locales o en reportes de prensa que no han sido plenamente verificados por organismos internacionales. El componente financiero incluye además maniobras más amplias, ventas parciales de bonos estadounidenses por parte de actores aliados, conversiones a oro o reubicación de activos a reservas energéticas y monetarias fuera del sistema occidental. Analistas de mercados internacionales observan una tendencia: la diversificación de reservas y el uso práctico de monedas alternativas para grandes transacciones energéticas. No se trata de la implosión súbita del petrodólar, pero sí de un golpe que puede ser serio y prolongado si se normaliza y réplica por otros productores y compradores. La dimensión de seguridad añade otra capa. Hay coordinación para escoltas marítimas, vigilancia de terminales y despliegue de asesoría en seguridad portuaria, según informes regionales. Se menciona la presencia de contratistas y asesores de seguridad con vínculos a actores rusos e iraníes. En varios casos, estos nombres aparecen en documentos y reportes, pero la verificación pública sobre su estatus y alcance operativo es limitada. De nuevo, conviene diferenciar entre lo declarado por gobiernos aliados, que hablan de cooperación estratégica legítima, y los reportes independientes que apuntan a actividades secretas o no transparentes. A esa ola se suman iniciativas políticas en Caracas. El gobierno ha anunciado medidas judiciales y la creación de lo que ha denominado un tribunal bolivariano para investigar las responsabilidades en la captura del presidente, según comunicados oficiales. La acusación y la judicialización son elementos políticos esperables, pero cualquier referencia a mandatos, órdenes internacionales o procesos judiciales internacionales debe tratarse con cautela hasta que exista documentación pública verificable. En el terreno diplomático, Venezuela busca alinear apoyos y construir legitimidad para sus medidas económicas. ¿Cuáles son las repercusiones para la región y para el sistema global? Primero, hay un efecto de contagio potencial. Países del sur global observan un precedente. Si grandes cantidades de petróleo pueden liquidarse en yuan, rublos o mediante swaps sin recurrir al dólar, la tentación de replicar modelos alternativos crece. Estados como Brasil, Argentina o México miran con atención,
Brasil y Argentina, en distintos grados, exploran mecanismos de comercio en monedas locales. México muestra prudencia por su interdependencia con Estados Unidos. Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos se encuentran en una posición estratégica. Pueden mantener su alianza con Washington o diversificar sus instrumentos de negociación. En privado, fuentes diplomáticas señalan que algunos países del Golfo monitorean la situación y evalúan medidas para preservar su papel en el mercado petrolero internacional. Segundo, hay un impacto directo sobre el petrodólar. No hay consenso en la comunidad académica y financiera sobre si esto representa el fin del dólar como moneda de referencia energética. Lo que sí puede decirse con fundamento es que estamos frente a un punto de inflexión potencial, un esquema en el que grandes productores y compradores realicen transacciones fuera del circuito dólar-euro y además desarrollen infraestructuras financieras de liquidación alternativas, reduce la centralidad del dólar en el comercio energético. Eso no ocurre de la noche a la mañana. Implica armonizar reservas, seguros, logística y confianza entre bancos y empresas estatales y privadas. Pero si el proceso se consolida y otros actores se suman, el golpe estructural al petrodólar sería real y duradero. Tercero, existen riesgos y límites evidentes. La reconfiguración depende de mantener flujos físicos de petróleo sostenidos, de asegurar rutas marítimas ante amenazas e incertidumbres, de lidiar con sanciones secundarias y con la posible reacción de aseguradoras y mercados financieros occidentales. La infraestructura de transporte también enfrenta cuellos de botella, aseguramiento de tanqueros, acceso a puertos aliados y mayor costo logístico. Además, la gobernanza interna venezolana y su historial de inestabilidad política pueden erosionar la confianza de actores comerciales privados si los riesgos políticos no se gestionan con transparencia. Cuarto, hay una dimensión estratégica, la correlación entre poder militar y económico. El apoyo logístico y la presencia de asesoría externa funcionan como herramientas disuasorias, no necesariamente porque busquen confrontación abierta, sino porque cambian los cálculos de riesgo de terceros. En este tablero, la cooperación entre Beijing, Moscú y Teherán con Caracas es tanto un seguro comercial como una señal política. Eso reconfigura equilibrios regionales y obliga a Estados Unidos y a actores aliados a repensar su estrategia en el hemisferio. Estamos entonces ante el fin de la hegemonía de Estados Unidos. No es prudente afirmar una derrota definitiva. La hegemonía americana no se sostiene únicamente sobre el petrodólar, incluye seguridad, alianzas, capacidades financieras y dominio tecnológico. Pero lo que sí puede afirmarse es que la preeminencia del dólar como único eje del comercio petrolero está siendo cuestionada. Este episodio en Venezuela podría convertirse en un punto de inflexión que acelere una tendencia hacia una arquitectura financiera más multipolar. Si otros productores y compradores replican esquemas semejantes, la influencia de Washington sobre flujos energéticos y sobre palancas económicas disminuye. Para ser claros, algunas afirmaciones que circulan en redes y en ciertos medios son exageradas o no verificadas. Hay reportes no confirmados sobre transferencias clandestinas de códigos SWIFT o despliegues masivos de misiles. Esas aseveraciones requieren pruebas públicas. En el guión real, la evidencia disponible apunta a una convergencia de decisiones económicas y políticas concertadas, acuerdos en monedas alternativas, integración de sistemas bancarios paralelos y apoyo logístico. Eso ya es, por sí mismo, un desafío serio al statu quo. ¿Qué futuro inmediato podemos esperar? 3 escenarios posibles se delinean. En el primero, la iniciativa se consolida. Otros países del sur adoptan mecanismos similares, se fortalecen CIPS y SPFS.
y el petrodólar pierde peso relativo en los mercados energéticos. En el segundo, la presión de sanciones, riesgos logísticos y fricciones internas frena el impulso, generando un statu quo inestable y episodios cíclicos de tensión. En el tercero, surge una respuesta coordinada de actores occidentales y regionales, diplomática y económica, que logra contener la expansión de estos esquemas y preservar la centralidad del dólar por un período prolongado. Cada uno depende de decisiones políticas, de la resiliencia de las instituciones financieras alternativas y de la capacidad de los actores de gestionar riesgos en la práctica. Lo que no puede soslayarse es la lección política. La economía y la seguridad se entrelazan. Un intento de desestabilización que buscó aislar a Caracas terminó empujando a Venezuela hacia alianzas que aceleran la diversificación monetaria del comercio energético. Esa ironía histórica no será fácil de revertir. Si quieres revisar las fuentes y los documentos que sustentan las cifras y los cronogramas mencionados, revisa la descripción, donde dejamos enlaces a informes oficiales, análisis de think tanks y reportes de prensa internacionales. Esa documentación ayuda a separar lo verificable de lo especulativo. Cierro con la pregunta que plantea el título. ¿Es este el fin de la hegemonía de Estados Unidos? Mi respuesta como analista es que no es un final abrupto ni garantizado, pero sí puede ser el inicio de una erosión relevante y sostenida del rol hegemónico del dólar en la energía. El proceso será largo, con altibajos, resistencias y reversiones posibles. Lo que hoy aparece como una venganza energética puede convertirse en un modelo replicable que reordene el sistema global en términos más multipolares. Para el mundo, eso implica mayor complejidad y más actores con voz y poder en la definición de precios, financiamiento y seguridad. Comenta abajo si crees que este episodio marca el inicio de una nueva era, o si piensas que el petrodólar resistirá. Suscríbete para seguir este pulso geopolítico semana a semana y recibe nuestros análisis cuando el tablero global vuelva a moverse.